Hola María, bienvenidos a Red Integra, un nuevo programa del canal Somos Integrativos, en el cual hoy tengo el honor de entrevistar a mi compañera María Pérez. María Pérez es especialista en salud y medicina integrativa, bueno, maneja un montón de herramientas y tenía una especial afinidad por poder entrevistarla. Hoy María tiene una agenda súper apretada. De verdad que te agradezco bueno, que hayas podido compartir este momentazo con nosotros. ¿Qué tal, Un María? placer, Pedro, como siempre. Bueno, siempre una buena conversación. Hacemos rápidamente esa agilidad y es un placer para mí La verdad compartir. es que con María suelo tener conversaciones muy interesantes en privado, ¿no? Entonces era como reproducir esas entrevistas tan agradables con las que conectamos muchas veces, pero con un público muy especial como es el público de Remed Integra. Entonces, bueno, María, yo quería saber un poco cómo llegó la homeopatía a tu vida. Pues mira, fíjate, fue estudiando medicina. Yo estudiaba en la Universidad de Pamplona, en Navarra, y como muchos entramos, pues yo enfermé. Tuve un cólico renal y en esa analítica pues salió que no tenía hierro y bueno, una serie de cosas y lo que me proponían en la clínica pues era algo que yo no comprendía, ¿no? O sea, pues nada, tienes que ponerte inyecciones pero sin investigar causas ni por qué ni nada. Y entonces yo que he sido siempre muy guerrera y de hecho con mis profesores tuve muchas conversaciones un poco con altercados en ese sentido, ¿no? Más dialéctico, porque yo siempre he querido buscar la causa, siempre hay una causa o múltiples causas en la mayoría, pero esto de no sabemos, pero tómate esto que es como un bombazo, pues ahí tuve la oportunidad de conocer a un acupuntor, por cierto, que fue y a través de él conocí la homeopatía y la verdad es que me recuerdo súper bien, entendí de dónde venía y entonces pues yo quise saber más y empecé a estudiar pues, realmente con el profesor Cristian Maciá, él es francés, vivía en Israel, pero venía precisamente cerca de Pamplona a dar cursos y la verdad que para mí Pedro se me abrió un mundo porque no solo entendí mi propio proceso, sino que me ayudaba a entender a las otras personas, su actitud, su comportamiento, su forma de manejar la vida, de confrontar la salud, las situaciones. Me ayudó mucho a comprender mi sistema familiar y eso también hace que el corazón se calme y tú empieces a sanar, ¿no? También otras cosas. Eh, entonces, bueno, pues es un abanico de posibilidades que te ofrece la homeopatía fantástica. Y así fue como yo me introduje en el mundo de la homeopatía. Por supuesto, en aquel momento era un secreto, o sea, nadie en mi facultad sabía que yo estudiaba homeopatía y otras técnicas o terapias complementarias que se llamaban entonces, que ahora lo integramos, ¿no? Como en medicina integrativa. Pero así fue. Es decir, que según tú, y es fascinante, la homeopatía no solamente te ayudó a concebir otro paradigma de salud, sino también del mundo que nos rodea, cosa que la medicina convencional se ajusta, quizás ahora un poquito con el esposo, más ajusta un poquito más al medio ambiente, pero realmente la medicina no habla de aspectos que engloban al ser humano como tal, ¿no? Y a ti, sin embargo, tu experiencia es que te ha Yo, aportado todo eso. sí, yo creo que el partir de la experiencia personal, eso te da también una riqueza para poder comprender también a otras personas, ¿no? No es que tengamos que vivir todas las patologías, pero sí que te permite, pues yo qué sé, desde una situación aguda de un dolor, unas anginas o, ¿no? Pues una picadura o cualquier circunstancia más del físico, pero es verdad que el síntoma que ocurre en cada persona lo vive de forma distinta y también el impacto, lo que produce ese desarrollo, también son emociones distintas, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo, llegan muchas personas
¿no? Te dice, doctora, pues es que a mí me pasa esto, tengo esta sensación como si me clavaran o una aguja o un cuchillo, ¿no? Hay sensaciones que son muy especiales, ¿no? Que claro, que como desde el punto de la medicina alopática, pues eso es, esta persona se le ha ido un poco la pinza, ¿no? No, y entonces hay un vacío, ¿no? En la medicina alopática hay un vacío que no sabe muy bien cómo gestionar estos síntomas. Es verdad que también ha evolucionado bastante, entonces ya conocemos mucho más de microbiota, de esposoma, de neurotransmisores que la medicina alopática, bueno, va subiéndose a este caballo, por así decirlo, pero a mí me da, me da como la oportunidad de poder decirle a las personas, ¿no? Esto es una manera reaccional que tiene que ver con este aspecto constitucional, ¿no? Pues la condición que en este momento tienes, debido a la historia, ¿no? Y a los acontecimientos que has tenido. Y esas sensaciones extrañas que a lo mejor, pues, y mucha gente, ¿no? Le derivan al psiquiatra, pues mira, no es más que es la expresión de este remedio vegetal, animal, ¿no? O biológico que se ha desajustado y entonces pues, aparecen esas sensaciones. Tienes la oportunidad de poder acompañar y ayudar, porque eso es al fin y al cabo lo que en mi intención cuando estudié medicina fue el de acompañar a las personas. Entonces, eh, yo como soy una buscadora que digo, ¿no? Y un poco también elegida también, eso es una gran responsabilidad, porque dices, ¿por qué yo me cuestionaba las cosas que me cuestionaba, ¿no? No, y no me convencía aquello que no me parecía lógico? Y bueno, la vida pues te va dando esas herramientas o conocer a las personas, ¿no? Para que puedas realmente indagar y meterte ahí. Pero yo creo que esa posibilidad, con más o menos es cierto, porque evidentemente son muchos factores, pero esas sensaciones que tenemos, ¿no? Y más internas, más profundas, de poder, ¿no? Pues ayudar, evidentemente en un conjunto de tratamiento, pues y poder sobre todo que puedan comprender, porque lo que comprenden por qué pasa según qué cosas, eso ya calma mucho el sistema y entonces las cosas empiezan como a se desbloquean, ¿no? Y entonces empiezan a suceder otros procesos que te lleven al equilibrio, que al final es de lo que tratamos, ¿no? Es de volver a recuperar la salud siempre en positivo. Muchas veces fijarnos en la enfermedad, sino que en realidad los síntomas son oportunidades para comprender otras cosas a nivel mucho más profundo. Yo creo que cuando se puede hacer ese trabajo, y desde la empatía, que es una de las herramientas que se puede hacer, pues yo creo que es muy gratificante para todos, nosotros como terapeutas y para el paciente. Te escucho y me generas múltiples preguntas, ¿no? ¿Cómo se sienten tus pacientes cuando escuchan esto, cuando le das estas explicaciones? ¿Qué dicen? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo Sí, dicen? la verdad que, claro, mira, la mayoría de los pacientes, bueno, bueno, muchos vienen porque te dicen, ¿no? Mire, doctora, o sea, a mí me han hecho un montón de pruebas analíticas, escáneres, TAC, resonancias, ecos y no sé qué, y a mí no me encuentran nada, dicen que todo está bien, y, eh, pero yo no me encuentro bien. Entonces, bueno, pues realmente pues el boca a oído, ¿no? Pues te dicen, pues, entonces, claro, tú eres un médico un poco especial, ¿no? Porque o ya le han hablado que tienes una manera de acoger. Entonces, al principio, a veces sorprendidos, pero yo soy muy pedagógica en las consultas, es decir, que yo explico mucho, dibujo mucho. Entonces, la verdad es que se sienten comprendidos, o sea, se sienten comprendidos, acogidos, eh, sorprendidos, sorprendidos también porque tengas el tiempo también para explicarles, también desde una actitud más relajada, ¿no? Acogedora. Entonces, la- los que lo expresan, ¿no? Y yo creo que al final, pues, muchos que lo expresan, pues, un espacio, al final es un espacio que yo digo siempre muy sagrado, ¿no? Donde tú realmente uno se desnuda ahí con todo su ser. Entonces, yo eso
para mí es de respeto máximo, ¿no? Entonces esa energía la notan bastante los pacientes, ¿no? En general, pues sorprendidos y agradecidos también. Pero también tengo que decir que a veces dicen, uff, pero es que hay mucho trabajo por hacer, yo tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Porque es verdad que la responsabilidad es de cada uno. Entonces, también es una manera diferente de gestionar la salud, porque y al mismo tiempo también interesante, porque ellos pueden hacer algo, entonces es un aprendizaje y nosotros les acompañamos para que ellos aprendan a escucharse, aprendan a comer, aprendan a, ¿no? Pues a también ellos a regularse con diferentes técnicas que tú conoces muy bien, ¿no? Pues de respiración, pues, de otras formas, ¿no? Que al final lo que tratamos es de hacer las cosas lo más sencillas posibles para que el sistema las pueda integrar bien y entonces ir caminando, ¿no? Porque la vida es una carrera de resistencia, que yo digo, no es una carrera de velocidad. Y bueno, pues ese es un poco el tipo de personas que tenemos, pues ya unos a otros, yo creo que eso es lo que yo procuro. Es cierto que en el sistema público de salud o en el sistema convencional de ejercicio de la medicina también se habla de todo esto que tú dices, pero realmente no se aplica. Se hace un ejercicio de una práctica basada, ¿no?, en tratamiento vía oral, en el cual tanto el paciente como el docente, voy a decir en este caso el profesional de la salud, ejercen, ¿no?, asumen que con el tratamiento vía oral se resuelve todo. Y sí que es verdad que el profesional de la salud, todos en la carrera estudiamos, ¿no?, que existen otras herramientas, pero por falta de tiempo o por falta de credibilidad en que eso es así, porque yo creo que muchas veces no nos creemos la importancia de los estilos de vida, pues no se practica, ¿no? Yo te quería comentar también, preguntarte, María, ¿de qué manera podríamos aproximar la homeopatía a una perspectiva científica, a una perspectiva desde la ciencia, que no es cientifista? Ya. Pues fíjate, me encanta que me hagas esta pregunta porque es una gran oportunidad para poder un poco des- des- no sé, desbancar o quizá muchos comentarios negativos que ha habido, ¿no? Con respecto a la fotografía, que si son unas bolitas de azúcar, que si eso es un efecto placebo, que si quién es un engaño a bobos, y bueno, y la persecución que hemos sufrido por parte del Estado es un secreto, eso está ahí. Pero bueno, hemos hecho, de hecho, es una metodología que lleva ya varios años, que lleva muchísima evidencia. De hecho, hay libros, las científicas, muchos estudios que hemos hecho incluso desde, desde las seis meses, las sociedades españolas, ¿sabes? De la cual somos parte ambos, pues hemos hecho formación con profesionales que nos han realmente explicado bien todos esos estudios. O sea que es verdad que el método científico clásico pues ya está un poquito obsoleto y entonces tiene unos parámetros que se quedan cortos para toda la dimensión, ¿no?, del ser que somos. Entonces hay que aplicar nuevas metodologías y a introducir en esas ecuaciones nuevos parámetros porque ya los del siglo XIX pues ya es que se han quedado obsoletos, ¿no? Tenemos la física cuántica que ha confirmado con muchísimos estudios, evidencias, eh, pues todos estos, la acción de la empatía, como un producto, una cosa es un agua con azúcar y un producto donde se ha diluido una homeopatía tiene una vibración diferente, la fotografía, el espectrómetro es diferente. No, pues está la propia inteligencia de las personas que la utilizan, que te dicen, oye, yo me tomo una belladona y la fiebre, cuando es un indicado, es un medio indicado para ese tipo de fiebre, por ejemplo, pues oye, funciona. O sea, que yo siempre digo, la inteligencia de los pacientes y de las personas está por encima de todo. O sea que siempre digo a aquellos que son detractores de la homeopatía y de otras técnicas que dicen que no tienen evidencias, pues siempre les digo pues que sí que hay, pero hay que leerlas.
no sirve el decir, es que yo no creo en ello, ¿no? La creencia es un tema muy profundo del ser que abarca otras dimensiones y esto es una evidencia y hay muchísimos estudios que así lo avalan y afirman cada día no, la propia evolución de las personas. Qué bonito. Yo te quiero hacer una pregunta sobre qué piensas sobre que de alguna manera ya has dado una respuesta, ¿no? Pero sí que es verdad que la ciencia tiende a hacer una tipología de metodología de investigación cuantitativa, ¿no? Para los que nos escuchen, los televidentes, ¿no? Que asisten, explicarles que, bueno, dentro de la investigación tenemos unas formas que son aplicar siempre los protocolos e intentar reproducir, ¿no? La investigación cuantitativa, reproducir siempre los resultados y luego los aspectos más cualitativos, donde no es importante que los resultados siempre A sea igual a B, sino que existen otras variables, ¿no? Yo quería saber qué piensas respecto a estos estudios que se publican en los cuales, por ejemplo, se utilizan, venga, pues vamos a dar una dosis de fructosicodentron para una persona, para todo tipo de personas que tengan una neuropatía o árnica para todo, que al fin y al cabo reproducen el, si tienes dolor, tómate un paracetamol y a ver qué tal siente el paracetamol a todo el mundo, o un diclofenaco, ¿no? Se intenta emular eso de farmacia. ¿Qué piensas tú al respecto? Claro, pues me encanta porque va con la respuesta que te he dicho antes y es verdad que ha quedado un poquito ahí a medias. ¿Por qué no se puede hacer unos tox para todo el mundo? Porque en homeopatía, como tú muy bien has comentado, hay diferentes tipologías. Es decir, es un poco, por ejemplo, no todos tenemos, no todos somos gordos, no todos somos delgados, no todos respondemos o nuestro punto débil es más el sistema nervioso, otros son más el digestivo. O sea que hay una tipología que en nuestra pues se dice más carbónica o más sulfúrica o más fosfórica, ¿no? O más fluórica. Entonces, digamos que cada tipología tiene unos remedios que para determinados síntomas funcionan. Entonces, si tú eres un tipo, por ejemplo, calcárea carbónica y tomas un Luesil, por así decirlo, ¿no? O una, u otro tipo de remedio que no está alineado o con tu constitución, con tu tipología, no va a ser posible o no va a ser o no va a tener el resultado que el método científico clásico espera a nivel cuantitativo. Lo que sí que, y así, entonces hay muchos estudios que se han hecho en plantas, por ejemplo, animales, que ahí hay otra cosa, y se han hecho estudios científicos teniendo en cuenta la tipología. Es decir, tenemos una tipología calcárea carbónica en el que le damos etilestal y entonces aparece, entonces ahí sí que el resultado es. O sea, sí que es por eso la dificultad de hacer ensayos clínicos con los parámetros clásicos, pero sí que se hacen teniendo en cuenta esas variables. No sé si te he respondido, aunque no sabes bien. Perfectamente. Y esto, me encanta esta conexión que tenemos siempre en nuestras conversaciones porque yo me hago una pregunta y siempre me la dejas preparada para poder formulártela. Entonces, está muy bien, porque claro, me Claro. cuentas esto y entonces yo estaba pensando antes de que tú concluyeras, esto es una ciencia muy compleja, es una disciplina muy compleja, porque en sí el ejercicio de la medicina es difícil. Pero llegar a apostar por la psicosomática de cada paciente para poder llevar a cabo una práctica clínica de la medicina es multiplicar de manera exponencial el ejercicio clínico, ¿no? Sí, la verdad que tienes toda la razón del mundo. Eso pasa por un ejercicio también interno del profesional que lo realiza, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora podemos quedarnos un poco más en la superficie, ¿no? Y en síntomas, pues tratarlos con terapia o con herramientas, pero como te he dicho, tener una herramienta con tal posibilidades de abarcar, ¿no? Tantos matices sería como empobrecer esa técnica, esa terapia, y todos los que la han desarrollado previamente, pues es que sería una pena, ¿no? Es como tener, no
no sé, no, yo no soy mucho de coches, pero tener un super vehículo ahí súper potente pues para ir al supermercado, ¿no? O sea, y luego es una pena desaprovechar la oportunidad, ¿no? De poder siempre sembrar un pequeñito interrogante en la otra persona que le ayude a desbloquear y que le ayude a cuestionarse de otras cosas, porque la vida tiene una inmensidad tremenda, ¿no? Entonces, yo intento aprovechar esa oportunidad, pero es verdad, Pedro, que como terapeutas, para poder, yo siempre digo, y lo digo también cuando doy conferencias y doy formaciones, ¿no? A otros terapeutas y a otras personas, yo siempre digo que para abrir una puerta tienes que estar preparado para lo que haya detrás. Si tú no sabes o no te eres capaz o no has hecho tu trabajo previo de abrir esa puerta y asumir lo que hay detrás, mejor no abrirla. Entonces, es una responsabilidad a nivel individual, porque bueno, no hay que olvidar que somos personas con también nuestros históricos y nuestras creencias limitantes que nos tenemos a veces, y, ¿no? Y tenemos que ser responsables de asumir lo que somos capaces de asumir. Pero, como te decía antes, ¿no? Pues también el propio trabajo interno te lleva a descubrir unas dimensiones mayores y igual que tú recibes, ¿no? Con ves que cuando tú abres esa puerta se te ofrecen, hay un montón de situaciones que te dan tanta claridad, te dan tanto valor a la vida, a lo que haces, a cómo sentimos, que dices, esto no me lo puedo creer todo para mí sola, ¿no? Entonces tratas también de comunicarlo, lógicamente en el lenguaje que cada uno pues, pueda ir asumiendo y muy importante el ritmo, porque esto no se hace a veces en una sola consulta, ¿no? Pues se va haciendo y se va abriendo poco a poco y al fin y al cabo es el propio paciente el que te va dando la pista de si abres o no abres, cuando abres y en la inmensidad o en la cantidad o en la intensidad con la que abres. Entonces yo en eso soy muy respetuosa y cada uno pues tenemos esto. Me surge la reflexión a tenor un poco de lo que estamos viviendo estos días respecto a la atención primaria y lo que viven los compañeros, tanto médicos como enfermeros de atención primaria, de los tiempos. Evidentemente, este tipo de consultas no se pueden hacer en 5 minutos, no se pueden hacer en 10 minutos, ni siquiera en 20 ni en media hora, ¿cierto? Sí, es verdad. Ese es un hándicap que yo lo he hablado también con otros compañeros ejecutivos y hay compañeros que incluso en primaria también hacían. Hombre, hay una experiencia, Pedro, que tú, hay cositas que tú ya ves, no ves el constitucional de la persona, ves, entonces si tú ya sabes que si es de una u otra manera o de otra, tú sabes que le puede ir bien este manera u otro. Y claro, y tienes tan poco tiempo para explicarle, oye, a lo mejor no te interesa hacer otra cosa. Entonces, por la experiencia de otros compañeros, eh, y es tremendo, o sea, es tremendo y poquísimo tiempo. Bueno, para mí, sois héroes, esto ya para empezar, que en tan poco tiempo asumáis y ayudéis y acompañéis a tantísimas personas, bueno, para mí es heroico. Y luego, pues estos compañeros a veces lo que hacen, ¿no? Me dicen, bueno, pues si tú ves o lanzas, ¿no? Ese interrogante, pues a lo mejor a ese paciente le quitas, ¿no? Un poquito, que es lo que hacéis muchos, ¿no? Pues eh, con esa situación que tenéis, que me parece que somos todos, ¿no? Sanitarios e incluso los propios pacientes, ¿no? Que deben de exigir, pues, una mayor, eh, no digo calidad, porque yo creo que la calidad la intención que hay en cada acto terapéutico, sea de 2 minutos, o sea de más tiempo, yo creo que la intención es de calidad, porque es verdad que hay cosas que puedes abordar si tienes 5 minutos, eso es así. Entonces, bueno, hay pues otros profesionales que podemos ayudar, ¿no? A acompañar a ese paciente que es primaria, pero bueno, sí, yo creo que todos debemos de hacer realmente una rebelión médicos y pacientes para no permitir pues, las situaciones que se dan en la vida, que las aceptamos como algo normal, pero no son normales.
pero bueno, es lo que Me quedo con preguntas, pero me las voy a reservar porque así busco la excusa perfecta para volver a hacer otra entrevista, porque me quedo con ganas de preguntarte más cosas, pero se nos termina el tiempo. Entonces, bueno, sí, te voy a hacer una pregunta que sí me gustaría responder breve, ¿no? Y es quizás también una cosa que hablábamos el otro día en las reuniones que tuvimos en la SESMI, era el tema de que siempre nos centramos en la enfermedad. ¿Tú crees que la homeopatía serviría también para la prevención y el abordaje de la salud sin que la persona esté enferma? ¿La gente podría venir para no enfermar como se hacía antiguamente en escuelas orientales? Hoy, cómo me gusta esta pregunta así para cerrar, porque si hay algo que tiene maravillosa la homeopatía es la prevención. Es decir, no necesitamos estar enfermos porque, evidentemente, como hemos hablado, la tipología ya nos indica, ¿no? Pues un poco qué constitución, hacia dónde tú puedes derivar, si hay ciertas cosas que no respetas, o la alimentación, el ejercicio, o el estrés, ¿no? Pues ya sabemos, porque fisiológicamente eso ya está así estudiado, que si tú no respetas determinados ritmos biológicos, pues vas a vas a derivar en unas patologías o en otras. Y justamente la homeopatía tiene otras herramientas, pero en este caso es totalmente efectivo. De hecho, me gusta mucho trabajarlo y doy más importancia a este hecho, ¿no? De cuidarnos para mantener la salud que necesitábamos, esperar a que haya un síntoma de alarma, ¿no? Es como aquel que pone gasolina, ponemos gasolina al coche cuando ya se ha encendido la luz, ¿no? Que dice, oye, pues te queda muy poco. Entonces ahí vamos todos apurados, ¿no? Reduciendo la velocidad y todos angustiados buscando una gasolinera. Pues hay que hacerlo. La homeopatía y permite ese gran ejercicio. Sí, es cierto. María, fascinado con esta entrevista contigo. Yo sabía que esto iba a ser así, los dos lo sabíamos. Hay veces que nos quedamos hasta altas horas de la noche, pues eso, ¿no? Hablando de esto, casi ya cuando terminamos reuniones, con los ojos ya casi entornados de cansancio, ¿no? Por día extremo de trabajo. Yo sabía que esto iba a ser así, pero quería que el resto de personas del canal pudieran asistir a tu sabiduría, a tus conocimientos, a ese bagaje, ¿no? De años de práctica y quiero agradecerte el que hayas participado aquí en Remel Integra y te dejo la puerta abierta de esta ya tu casa para seguir poco colaborando con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer, Pedro, poder compartir y también con aquellas personas que les puedan interesar, que eso ya es un gran indicativo, ¿no? De que están ahí despertando, despiertas, que están interesadas a otras cosas. Y este espacio tan amoroso, que además tú siempre lo haces, que eso lo hace mucho más cálido, y a partir de ahí es mucho más fácil, ¿no? De entrar. Yo siempre dispuesta, por supuesto, a acompañarte, que no haga falta. Me encanta, además lo disfruto, es un placer. Pues muchas gracias, María. Un saludo, nos vemos. Muchas gracias a ti, Pedro. Hasta luego.